Qué gusto que estés de nuevo allí. En esta oportunidad seguimos con la parte 1.3 de Introducción al Ecosistema IoT del curso Introducción al Internet de las Cosas. Soy José Mendoza y te doy la bienvenida. Hoy nos enfocaremos en algo muy interesante como es la interacción humano-software-dispositivo dentro de un ecosistema IoT, que es la parte 1.3 del curso. Aunque ya hemos platicado este término, voy a seguir explicándolo porque es de suma importancia que lo tengas claro. Y pienso que cuando hablamos de la Internet, creo que todos sabemos lo que es. Sin embargo, haré algunos comentarios al respecto. Empiezo diciendo que la Internet que conecta a todas las personas se le dice Internet de personas. A la Internet que conecta a las cosas, a los objetos, a los dispositivos, es llamado Internet de las cosas, que es el curso que estamos viendo. Y por su lado, la conexión lógica de personas, procesos, datos y otras cosas es también llamado Internet de todo. Comúnmente la Internet conocemos la Internet de personas, donde las personas son las beneficiadas del servicio o información que prestan los servidores o dispositivos informáticos conectados a la red. Sin embargo, hay que aclarar que dentro de la Internet de las personas existe la interacción de personas y dispositivos, donde esta involucra varios elementos, tales como una plataforma intermedia o middleware, una interfaz hombre-máquina y por supuesto el hardware. Entonces, una plataforma intermedia o middleware es un software que permite el intercambio de información entre las aplicaciones y las herramientas computacionales que realizan el procesamiento y o análisis de datos. Donde la interfaz hombre-máquina, HMI, en sus siglas en inglés, es una herramienta que permite a las personas puedan visualizar e interpretar la información en forma fácil. Y dentro de estos elementos, y como ya hemos hablado y seguiremos hablando, ojo, encontramos el hardware, que son los dispositivos utilizados para conectar a las personas. Ahora bien, en un sistema IoT se pueden establecer tres ejes principales, donde el primer eje son las personas que siempre han estado relacionadas con Internet, ya sea para utilizar los servicios o la información que hay en ella, o como desarrolladores de servicios o aplicaciones. Y dentro de este eje tenemos el término de persona a persona, people to people, P2P, que es la comunicación entre personas a personas para intercambiar información mediante habla, escritura, dibujo, expresiones faciales, lenguaje corporal, etc. El segundo eje está la nube, que es un sistema centralizado que ayuda a transformar datos a través de Internet, a transportar datos a través de Internet y entregarlo a los centros de datos. Ahora, una nube IoT es un sistema que soporta aplicaciones y dispositivos IoT. Esta puede incluir los servidores, las infraestructuras, el almacenamiento necesario para las aplicaciones y procesamiento en tiempo real. Y por último, el tercer eje son las cosas o los dispositivos inteligentes tales como sensores, actuadores y controladores. Volvemos con los mismos dispositivos, tenemos y lo vamos a seguir viendo. Un elemento aquí sería la interacción o comunicación directa entre dispositivo a dispositivo, device to device, disk to disk, o máquina a máquina, machine to machine, end to end, que utilizan canales de comunicación alámbricas o inalámbricas, sin interacción humana, por supuesto. Esto lo estaremos discutiendo en la próxima parte. También quisiera hablar de dos interacciones más, como son personas a máquina, people to machine, P2M, y máquinas a personas, machine to people, M2P. En personas a máquina, el humano genera entradas al dispositivo IoT, tales como voz, texto, imágenes, etc. Y estos dispositivos IoT entienden esas señales de entrada, las analizan y responden a través de texto o imágenes en una pantalla visual. En este caso, las máquinas ayudan a las personas a realizar tareas cotidianas. Esto lo hace a través de una combinación de software y hardware, donde las personas interactúan con la máquina para realizar una tarea específica. Ejemplos: reconocimiento facial para activar o desactivar una alarma de seguridad en una vivienda. Sistema biométrico de asistencia para hacer un registro de entrada-salida de los empleados en una empresa. Reconocimiento de voz o habla para abrir una caja fuerte. En el caso de las máquinas a personas, es la máquina que interactúa con las personas, donde éstas generan información tales como mensajes de texto, imágenes, voz, señales, y programada para activarse cada vez que se genere un evento en particular. Este tipo de comunicación es una de las más usadas, ya que ya ha ayudado desde hace tiempo a las personas en su vida diaria. Ejemplos:
Alarma contra incendio, semáforo, dispositivos o equipos médicos para vigilar la salud de un paciente. Ahora, voy a recalcar que cuando las cosas, las personas y los servicios en la nube se conectan a través de Internet, se puede habilitar nuevos casos de uso y modelos de negocios. Un ejemplo específico de caso de uso es una aplicación IoT. En una aplicación IoT son las tecnologías ponibles o vestibles, del inglés wearable technology, tecnología corporal, ropa tecnológica, ropa inteligente, electrónica textil, etc. Son dispositivos electrónicos inteligentes incorporados a la vestimenta o usados corporalmente como implante o accesorio para que puedan actuar como extensión del cuerpo o de la mente del usuario. Para entretenimiento, actividad física, localización y seguimiento, por ejemplo, a través de un reloj inteligente, etc. Y para terminar, quisiera que me regalaras un poco de tu tiempo para contarte una pequeña anécdota. Y es la siguiente. En 1992, un grupo de estudiantes y profesores de física, incluyendo a mí, de la Universidad de Oriente de Venezuela, nos enteramos de la tecnología de Internet. Entonces, nos propusimos la tarea de conectar a nuestra universidad con el resto del mundo. Conseguimos unos PC, un servidor, me acuerdo yo, de marcadista. Pasamos varias semanas tratando de conectarnos. No fue fácil, ojo, ya que casi nadie sabía de Internet, porque era, creo que es obvio, ¿sabes? Eso, ni de comunicación. Y por fin, una madrugada de un domingo 9 de agosto de 1992, pudimos realizar la primera conexión utilizando el comando CU, donde CU es Call Unit o llamar a Unis, que es una utilidad de Unis para establecer una conexión entre dos sistemas informáticos a través de un puerto serial. Te digo que Unix es un sistema operativo generalmente usado en los servidores de la época. Se puede decir que es el padre de Linux. Entonces establecemos nuestra primera conexión a Internet a través de vía telefónica usando un módem y solamente escribimos hola en nuestro primer correo electrónico. Y la respuesta fue: hola, ¿cómo está? Ustedes no se imaginarán la gran emoción que sentimos, todos los involucramos, reímos, celebramos, lloramos, porque esa conexión fue increíble, primera vez que salimos al mundo. Te quise contar esta pequeña historia para reflejarte lo complicado que era conectar personas, software y dispositivos a la Internet. Ahora es muy fácil conectarse a la red. Entonces, te recuerdo lo bendecido, lo afortunado y lo avanzado tecnológicamente que estás. Ahorita tú eres el dueño del mundo, así que aprovecha esta oportunidad para tratar de conquistarlo. Muchas gracias por ofrecerme tu valioso tiempo. Aquí te dejo algunas referencias. Hasta luego, chao, nos vemos en la siguiente parte.